Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Raquel López y aquí los titulares de nuestro encuentro de hoy. Con la expedición del decreto 660, el gobierno autoriza flexibilizar y ajustar el calendario académico escolar de este año en medio de la cuarentena. FECODE reclama atención urgente para el Amazonas debido a la alarmante situación que vive la población y los docentes de esta región del país. Expertos estiman que soplan vientos de una reforma laboral en medio de la coyuntura del COVID-19. Con la expedición del decreto 660, el Ministerio de Educación orientó a los entes territoriales a realizar ajustes curriculares y flexibilizar el calendario académico escolar de acuerdo a las particularidades específicas, lo que ha generado inquietudes en la comunidad educativa. Con el decreto 660, el Gobierno Nacional autorizó al Ministerio de Educación flexibilizar el calendario académico de este año. En este contexto, el MEN anunció que la suspensión de clases presenciales se mantendrá durante junio y julio, pero planteó durante estos 2 meses la preparación y el aislamiento de condiciones para un posible retorno a los colegios a partir de agosto. Precisamente esta situación ha despertado preocupación en docentes, padres y estudiantes porque las entidades territoriales podrían tomar determinaciones sin tener en cuenta la autonomía y el contexto de las instituciones educativas. Considero que allí el gobierno nacional está violando la autonomía que tienen las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque es la institución educativa a la que le corresponde fijar los periodos académicos en que se divide el año lectivo al interior de la institución educativa. Pero de otro lado, como la iniciativa de la modificación del calendario depende de las entidades territoriales, es muy importante que las filiales de FECODE estén informando si se llegan a producir estas afectaciones para poder acceder también a la justicia contenciosa que conocerá de estos actos. Frente al decreto 660, el magisterio insiste que no se debe usar una medida restrictiva e impositiva, sino hablar de una flexibilización del calendario escolar en cuanto a las semanas de trabajo académico debido al contexto que vive el país, para de esta manera evitar duplicar la labor tanto de docentes como estudiantes. ¿Qué hacer al respecto? En primer lugar, la acción ante la Corte Constitucional, que si bien es automática, porque debe asumirlo la Corte Constitucional, a ella se puede acceder como persona natural o como institución, a fin de expresar los puntos de vista que podrían ser plantear que la norma vulneraría el artículo 215 de la Constitución, en tanto se estarían violando normas de carácter laboral. De acuerdo con el gobierno, el regreso a clases en agosto sería bajo la modalidad de alternancia, es decir, combinar la presencialidad con la virtualidad, la cual se analizará con las entidades territoriales, quienes además tendrán la responsabilidad de garantizar todos los protocolos de seguridad en las instituciones educativas de todo el país. El llamado al Ministerio de Educación y a las Secretarías de Educación es que planteen y discutan con FECODE y los sindicatos filiales las condiciones para que docentes y estudiantes no vean vulnerados sus derechos. La lucha de FECODE porque se revisen las relaciones técnicas en las instituciones educativas definidas en el decreto 3020, hoy en época de pandemia se hace más imperativa,
porque disminuir el número de estudiantes por docente será fundamental para evitar la propagación del coronavirus. El decreto 3020 hace parte de la contrarreforma que se impuso con el Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715, cuyo fondo fue reducir los recursos para la educación y, en consecuencia, se disminuyeron el número de rectores al fusionar varios planteles educativos en el país. Pero con ello, también se redujo el número de coordinadores al establecer 500 estudiantes por cada uno, quienes a la fecha deben atender entre 20 y 30 sedes educativas, y el número de docentes al definir que en las zonas urbanas debía haber un mínimo de 32 estudiantes por profesor y en las zonas rurales 22 estudiantes por maestro. Ello implicó mayor hacinamiento y mayor carga de trabajo para los docentes. Y llegaron al colmo con el 3020 de que no existe relación técnica para establecer cuántos alumnos debe haber por orientador. Esta contrarreforma, por la que ha luchado FECODE desde hace años, se ha convertido en la actualidad en un proceso de racionalización contra la educación, los educadores y estudiantes, con el único objetivo de quitarle recursos al sector, lo que corrobora la falta de atención por parte del gobierno con la educación pública, pues si esto ocurría antes de la pandemia, ahora la situación se vuelve más crítica si se piensa en un posible regreso a la educación presencial a partir de agosto en estas condiciones. La crisis que hoy vivimos producto de la pandemia desnuda aún más esta situación, y si el gobierno está pensando en volver a las aulas, primero no hay condiciones porque las cifras de contagio no permiten posibilitar en el corto tiempo regresar a las aulas, pero segundo, la infraestructura, los espacios físicos de 1.65 a 1.8 metros cuadrados por estudiante, y dadas las condiciones de hacinamiento en que vienen nuestros tamaños de clase, sobre todo en el sector urbano, no permitirían unas condiciones de espacio físico que garanticen las condiciones de bioseguridad que hoy demanda cualquier servicio en nuestra sociedad. Desde FECODE se exige al Gobierno Nacional revisar el decreto de las relaciones técnicas para así reducir el hacinamiento propio de muchas de las instituciones educativas del país. Asimismo, le solicita adoptar medidas de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud frente a la distribución de los estudiantes en las aulas y adecuar espacios físicos con los elementos de bioseguridad necesarios para proteger a los niños y jóvenes de la propagación del COVID-19, porque a la fecha no hay condiciones adecuadas para que docentes y estudiantes vuelvan a las instituciones en el segundo semestre del año. Y como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que es momento para que el secretario de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados de la Federación, el profesor Carlos Alberto Paz, le hable al magisterio colombiano. Muy buenos días, docentes de Colombia, reciban un fraterno y caluroso saludo. Para informarles que el pasado 20 de mayo tuvimos una reunión con los representantes de las filiales en las Secretarías de Prestaciones Sociales y de Salud. Allí cada uno de ellos dio su informe. Y son preocupantes estos informes que nos dieron los compañeros, porque se nota que la prestación del servicio de salud está cada día más deficiente. Es allí cuando le exigimos a la fiduprevisoria y a los operadores para que cumplan los contratos, porque no puede ser que los compañeros sigan sin recibir medicamentos a tiempo, no se les atienden las citas, no tenemos médicos especialistas en estos momentos para ellos. Se dice que llamen a unos números telefónicos y esos números telefónicos no contestan, los medicamentos no se los están enviando. Hay docentes que tienen unos tratamientos especiales de alto riesgo y tampoco se vienen presentando esa atención para con ellos, y ya hay compañeros que han fallecido, no solamente por el COVID, sino por estos problemas de salud que se están presentando. También decirles, compañeros, que la fiduprevisora tiene que cumplir, uno, pagando las deudas que tiene con los operadores, y dos, cumpliendo y exigiéndole a estos mismos el cumplimiento del contrato. La Supersalud, la Procuraduría, la fiduprevisora conocen todas las deficiencias que nosotros tenemos
y no hacen absolutamente nada. Y también decirles que a algunos maestros, a muchos maestros, no a algunos, a muchos maestros no se les ha cancelado los intereses a las cesantías que están represadas tanto en las entidades como en la fiduprevisora y se les deben pensiones a muchos compañeros de nuestro país. En plena pandemia, más de 24.000 deudores a los cuales el ICETEX les asignó un supuesto auxilio de ampliación de pago deberán pagarle a la entidad un oculto sobrecosto por intereses superior a los 126 millones de pesos, medidas de alivio que a largo plazo terminarán perjudicando aún más a los usuarios. Con la llegada del coronavirus, muchos son los sectores y los colombianos que se han visto afectados. Uno de ellos son los usuarios del ICETEX, quienes piden al gobierno planes de auxilios reales, pues los alivios económicos ofrecidos por la institución buscan aprovecharse de la crisis que enfrenta el país para lucrarse a mediano y largo plazo, pues el único auxilio que reducen los intereses solo beneficiará a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que se endeuden con un crédito en el segundo semestre de 2020, una reducción transitoria que solo aplicará hasta diciembre de 2020, porque a partir de 2021 la tasa de interés se incrementará significativamente. Este descuento no aplicará para los más de 190.000 deudores en época de pagos. La gran mentira de los créditos del ICETEX es que son créditos de carácter social. La realidad es que son créditos de consumo y son peores porque capitalizan intereses, que es el cobro de intereses sobre intereses. Esto se llama anatocismo. También el ICETEX es una mano disfrazada de ayuda. La realidad es que las tasas de interés del ICETEX son muy altas para los usuarios que necesitan un crédito para acceder a la educación superior. Y lo peor de todo esto es que el ICETEX, cuando va a cobrar, cobra sin compasión. El derroche de dineros en el ICETEX en época de pandemia se evidenció en marzo cuando la entidad contrató a una agencia de cobranza privada otorgándole un lucrativo contrato por más de 2 billones de pesos, mientras miles de deudores de esta institución pagan altas cuotas. A esto se suma que el ICETEX se escuda en un plan de auxilios educativos para beneficiarios de esta entidad por la emergencia económica, social y ecológica que solo los favorece a ellos. A través del artículo 1 del Decreto Legislativo 467 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional creó el Plan de Auxilios Educativos COVID-19 para algunos tomadores de crédito con el ICETEX. Dicho plan estableció 4 medidas. La primera, la creación de un periodo de gracia. La segunda, la reducción transitoria de intereses al IPC. La tercera, la ampliación de plazos de amortización. Y la cuarta, nuevos créditos para el segundo periodo de 2020. A pesar de esta iniciativa, escapó de las intenciones del Gobierno Nacional generar un beneficio y auxilio real para los estudiantes al no pronunciarse sobre lo que pasaría con los intereses corrientes, inherentes a este tipo de contratos crediticios que se comenzarán a generar una vez los estudiantes acepten la adhesión a estas medidas, lo que sin duda terminará por sumar más deuda a los ya afectados con todo el tema de la pandemia. Representantes de los usuarios del ICETEX le piden a la ministra de Educación escuchar a los estudiantes y renunciar al ánimo de lucro de esta institución que ha empobrecido a toda una generación de jóvenes colombianos. Además, proponen que se destinen ayudas reales, como que el 100% del valor de los pagos hechos por los deudores sean aplicados a capital y que aquellos que no puedan pagar las cuotas no le aumenten los intereses, más ahora cuando la crisis por el coronavirus tiene a miles de colombianos sin ingresos. Frente a la crisis humanitaria y sanitaria que vive el departamento del Amazonas producto de la propagación del COVID-19, FECODE le hizo un llamado al gobierno nacional para que atienda de manera urgente la emergencia que atraviesa este departamento y para que garantice la prestación del servicio de salud a los docentes y sus familias. Al igual que el desempleo, la pobreza, la crisis del sistema de salud y la falta de recursos en educación, la pandemia producto del COVID-19 también desnudó el alto grado de abandono que desde hace años atraviesan varias regiones del país, entre ellas el Amazonas, principalmente en el sector educativo, ya que ni antes ni ahora este territorio ha contado con la presencia del Estado para garantizar una educación de calidad a los niños y jóvenes. Si bien la pandemia ha transformado la vida de la mayoría de personas, hay oficios en la que el cambio ha sido drástico.
como es el caso del departamento del Amazonas. Frente a las expectativas del gobierno de volver a clases presenciales, la Junta Directiva de SUDEA promueve una rotunda desobediencia a prestar el servicio de clases presenciales por el alto índice de contagio de la pandemia, falta de garantías en el tema de salud de los docentes. En este sentido, a nivel nacional se prendieron las alarmas con un SOS Amazonas, porque el departamento solo cuenta con un hospital público, 39 médicos generales, 2 anestesiólogos y 29 enfermeras, algunos con comorbilidades que les impiden atender casos de COVID-19 y ni una cama de cuidados intensivos, situación que pone en grave riesgo no solo a los profesionales de la salud, sino a la población y a los docentes de esta región del país. Al cierre de esta emisión, el Sindicato Único de Educadores del Amazonas reportó 5 docentes contagiados y 2 fallecidos. Cuando aparece la pandemia en el departamento del Amazonas, los docentes quedamos totalmente desamparados. En el caso de los corregimientos o de las zonas no municipalizadas, la situación es peor, es caótica. Allá no se cuenta con el stock suficiente de elementos y medicamentos necesarios mínimamente para atender los requerimientos de salud de primer nivel. En el Amazonas presentamos un alto riesgo de contagio. La población contagiada está creciendo de manera vertiginosa. Los centros educativos no están totalmente acondicionados ni adecuados. No cuentan con zonas verdes. Los salones son muy pequeños, hay gran hacinamiento de estudiantes. Entre tanto, el llamado de FECODE al gobierno es a que priorice las necesidades particulares de cada región y tome medidas urgentes para atender la crisis del Amazonas. Asimismo, le exige al Ministerio de Educación, a la fiduprevisora y al operador Servisalud San José y a las demás entidades que garanticen la prestación de los servicios médicos al magisterio y sus familias. De lo contrario, más docentes podrían verse no solo afectados por el COVID-19, sino también por las deficiencias en el servicio de salud. Otra pausa en encuentro, esta vez para que el profesor Pedro Hernán Osorio, primer vicepresidente de FECODE, socialice temas de interés para los maestros del territorio nacional. Un cordial saludo al magisterio colombiano. Este espacio que debería permitir compartir informaciones positivas de las actividades que se realizan en la fiduprevisora, que es la cuenta que maneja los recursos del FOMAC, pues hoy no sirve para eso. Hoy lo utilizamos para denunciar el manejo equivocado, malintencionado de parte de la dirección en cabeza del doctor Jaime Abril en lo que tiene que ver con los asuntos económicos. En primera medida, dijimos en su momento, liquiden los contratos de salud de la licitación anterior con los 5 prestadores conforme se estipuló en los contratos que ya se vencieron. Dejaron vencer los términos, de llegar hasta el tiempo permitido, y hoy con tribunales de arbitramiento que ya comienzan a fallar en contra de la fiduprevisora, pero con el agravante que se pagarán con los recursos del FOMAC, se comienzan a perder. En segunda medida, es inconcebible que hoy no se haya pagado las pensiones a los maestros que llevan más de 8 meses. En terceras circunstancias, las cesantías que el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955, le determinó unas fórmulas diferentes para ser liquidadas y canceladas a los maestros, hoy siguen perdurando en el tiempo. Y lo más preocupante, con la sanción por mora, por haber demorado el pago de las cesantías parciales y definitivas a los maestros, y que se le asignaron unos recursos de 1.100.000.000.000 de pesos, hoy no se han cancelado. Esta denuncia la hacemos ante la Procuraduría General de la Nación, por supuesto ante la Contraloría, para que tome las medidas correspondientes y se conmine a la fiduprevisora a que cumpla con las obligaciones para las cuales fue instituido. A la par, convocamos al magisterio a estar en estado de alerta para las acciones que determine el Comité Ejecutivo de FECODE. Las medidas de alivio que ha tomado el gobierno para amortiguar la crisis económica de los colombianos en medio de la emergencia están teniendo un efecto bajista, no solo sobre el crecimiento, sino porque vienen impactando la inflación básica de los colombianos.
Pese a que la alza en el costo de algunos alimentos e insumos médicos llevó a que la inflación aumentara en abril, producto del abastecimiento inusual por parte de los hogares a causa del confinamiento, las medidas de alivio tomadas por el gobierno para mitigar este incremento generalizado, como la reducción en los precios de los combustibles, la suspensión del pago de peajes a vehículos que estén dentro de las excepciones y los subsidios en los servicios públicos, entre otras, pueden parecer efectivas en la actual coyuntura, pero a largo plazo afectarán el bolsillo de los más vulnerables. Varias de esas medidas que han sido decretadas en términos de política fiscal y de política monetaria no se han traducido en alivios y ayudas reales y efectivas para el bolsillo de muchas familias colombianas que aún están desprotegidas, como se ha venido denunciando. Sí, es cierto que el no cumplir con las ayudas de disminución de pagos de servicios públicos para la mayoría de la población que lo requiere, o ayudas que disminuyan el precio de combustible y del peaje para los carros de carga, claro, agrava esta situación para el bolsillo de las familias colombianas. Es de mencionar que en abril la inflación anual fue de 3,51%, cifra superior a la registrada en el mismo mes del año pasado, lo que evidencia que el costo de vida de los hogares colombianos se ha incrementado en esa misma proporción durante el aislamiento preventivo. La pregunta válida es: ¿qué sucederá una vez termine la cuarentena y se abra el comercio en su totalidad, pero con más desempleo, salarios reducidos y negocios quebrados? En relación a lo que ha venido siendo la gestión del gobierno nacional para atender la emergencia sanitaria y esta crisis económica y social que se viene gestando como consecuencia de la pandemia, pues hay varias cosas que uno puede resaltar. En primer lugar, esto muestra las debilidades estructurales de la economía colombiana como consecuencia de 4 décadas de un modelo en el que básicamente nos volvimos dependientes de la importación de ciertos alimentos que nosotros podíamos producir. Además de la inflación y la falta de apoyo del gobierno para enfrentar la crisis económica por la pandemia, se adiciona el hecho de que de las 14.2 millones de familias que hay en el país, 9.5 millones se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza o indigencia. Por eso es necesario que el gobierno comience a tomar medidas a mediano y largo plazo para evitar que la inflación se dispare una vez se reactive la economía, convirtiéndose en el peor enemigo de la canasta familiar. A la luz de la extensión de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por Duque a causa del coronavirus, expertos consideran que bajo el argumento de salvaguardar el empleo de miles de colombianos, el gobierno viene trabajando en una reforma laboral en detrimento de las condiciones de los trabajadores. Antes de que llegara el coronavirus al país, los colombianos ya enfrentaban graves problemas de desempleo e informalidad laboral. Sin embargo, con las medidas de aislamiento, las condiciones laborales de los trabajadores empeoraron, puesto que las empresas comenzaron a descargar sus pérdidas sobre sus hombros. En este contexto y con el argumento de afrontar la actual crisis económica, el gobierno viene adoptando una serie de medidas transitorias de flexibilización laboral que poco o nada le apuestan a mejorar las condiciones de los trabajadores. De hecho, por esta tragedia del coronavirus en Colombia, 3 millones de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. Sus familias hoy no tienen ingresos. Y todo esto con la complacencia del gobierno del presidente Iván Duque, que ha permitido despidos masivos, modificaciones a los contratos laborales, anticipar sus vacaciones y todo tipo de atropello contra los trabajadores. Las propuestas de flexibilización del sistema laboral, como la revisión de contratos de trabajo, la contratación por horas, la eliminación del pago de primas, cesantías y la implementación de turnos de trabajo o jornadas flexibles, involucran no solo el deterioro de los principios de estabilidad, continuidad y seguridad del ingreso, sino la degradación de los derechos laborales de millones de colombianos. Por lo anterior, Colombia no debe permitir una reforma como la planteada, pues lo que necesitamos en este momento es todo lo contrario. Lo que necesitamos es el establecimiento de una
renta básica universal que garantice el acceso a los derechos y la capacidad de consumo de todos los ciudadanos. Y por supuesto necesitamos replantearnos todo el sistema de protección social para garantizar la justicia, la dignidad y el acceso a los derechos de todos los colombianos. Si bien la historia de medidas transitorias en el país evidencia que cuando estas llegan lo hacen para quedarse y formar parte de las medidas permanentes que entran a gobernar, para expertos, trabajadores y centrales obreras, el gobierno viene aprovechando la coyuntura del COVID-19 para implementar políticas que perjudicarán aún más a la población vulnerable del territorio nacional. Y finalizamos nuestro programa de hoy con la editorial del presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Nelson Javier Alarcón Suárez. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia. Hoy el gobierno nacional arremete contra el movimiento social, contra el movimiento sindical, contra la clase trabajadora. Hoy pretende arrebatarle los derechos que en años nos hemos ganado con la lucha, con el sacrificio, con esa convicción, hasta nos ha costado sangre, muertos, destituciones. Hoy pretende arrebatar la prima de mitad de año, arrebatar la prima de final de año, pretende flexibilizar una reforma laboral, pretende realizar una reforma pensional, a lo cual desde FECODE le decimos al gobierno nacional que estamos en contra de esas medidas que pretende arrebatar los derechos de los trabajadores y de los maestros de Colombia. Hoy, compañeras y compañeras, nos declaramos en estado de alerta y si es el caso, tendremos que realizar y desarrollar diferentes actividades de protesta y a la vez para rechazar estas pretensiones graves que el gobierno nacional está haciendo y desarrollando a través de diferentes decretos legislativos. De otra parte, rechazamos todas las circunstancias y acoso laboral que se viene haciendo hacia nuestros maestros y maestras de Colombia. Hoy, señora ministra, señoras entidades territoriales, señores secretarios de educación, algunos directivos docentes, hoy nuestros compañeros y compañeras están cumpliendo a cabalidad con su trabajo. Hoy están innovando, hoy están creando, hoy están realizando diferentes sacrificios. ¿Para qué? Para cumplirle como siempre le hemos cumplido a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Hoy están desarrollando esos talleres para hacerlos llegar a cada joven, a cada escuela, a cada casa. Desde FECODE rechazamos ese acoso que se está llevando a cabo hacia nuestros maestros y maestras, pero también que está conllevando a afectar la salud mental de los compañeros y compañeras, pero que nosotros seguimos firmes, seguiremos cumpliéndole al país, seguiremos cumpliendo a los jóvenes y a los niños para tener seres más críticos, constructivos, que tomen sus propias ideas y no como hoy pretende el gobierno nacional imponer a cabalidad su política perversa para hacer más de lo mismo. Por último, reiteramos la invitación a nuestros maestros y maestras para que podamos aportar voluntariamente un día de salario a nuestro fondo de solidaridad de FECODE para ayudar a los más vulnerables, para los que hoy requieren y necesitan estas ayudas como el sector salud, para nuestros maestros y maestras que han sido destituidos y que les terminaron a la vez sus contratos en diferentes entidades territoriales. Compañeras y compañeros, hoy más que nunca la solidaridad está presente en los maestros de Colombia. Feliz fin de semana. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerde que toda nuestra información oficial la encuentra en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. No olviden que también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse, compártanlo y denle like. La invitación es a seguir en casa y cumplir todas las recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Gracias por su sintonía, nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.